Como ya adelantábamos en nuestro segundo vídeo sobre patrones básicos de Price Action, dejaremos el link por aquí en algún sitio de descripción, la formación y composición del precio es muy importante cara a operar en el mercado. En esta ocasión no solamente hablaremos de identificar una vela concreta o incluso un tipo más favorable y correcto, sino que nos adentraremos en el cómo y cuándo se mueve el precio, también en identificar esos patrones que son favorables y sobre todo en evaluar cuándo debemos tomar acción nosotros dentro de la operativa. Disfruta del contenido. Como digo, el tema de hoy estamos hablando de esos patrones de velas en el mercado y es muy importante que sepamos que parten de la acción del precio, pero nosotros lo que necesitamos en ese momento es extraer una información más detallada, un poquito más concreta y por lo tanto nos vamos a parar más en qué ha hecho ese tipo de formación, ¿vale? Ese tipo de formación en base al movimiento en un bloque temporal concreto se puede representar de muchas formas. Nosotros vamos a elegir la de una vela o un candlestick, ¿vale? Una vela japonesa o un candlestick se llama, ¿vale? Sabemos que esto parte de bueno, sabéis que el padre de las velas japonesas es Steve Nissen y hay un libro muy interesante, Candlesticks, para traders también puede ser una reseña que yo creo que os va a ayudar muchísimo, pero en el día de hoy, a pesar de que yo no me puedo meter muy de lleno en lo que él explica en su libro, sí que vamos a ver un alto contenido de información muy relevante dentro de los análisis que nos puede aportar el precio gracias a estas velas. Entonces, sin necesidad de indicadores, solamente con la formación del precio, nosotros podemos, con menor tiempo y mayor eficacia, podemos concretamente saber cómo funcionan, ¿vale? Como digo, aunque estaban ya utilizadas por muchos de los comerciantes de arroz pues de Oriente, Steve Nixon lo que hizo fue tomar ese tipo de información y aportó, en este caso vinculado a los mercados financieros, lo que podía identificar como una variedad en el precio y por lo tanto una información que le podría ser significativa si quería operar hacia un lado o si quería operar hacia otro, ¿vale? Básicamente, al ver los comportamientos del precio, añadir cierta información que tenía relevante en ese momento y ver filtrado en bloques de tiempo que podía acotar y que al final dejaba un registro, él pues pudo sacar un tipo de operativa, ¿vale? Vamos a mencionar primero los beneficios a mi juicio, que pueden ser los mejores cuando trabajamos con las velas japonesas, ¿vale? Primero, nos muestran que sucedió el precio en un bloque terminal, en un bloque temporal determinado. Es decir, quiero ver qué sucedió en la última hora. Quiero ver lo que sucedió en el último minuto. Quiero ver lo que sucedió en el último tic a tic o segundo, ¿vale? Quiero ver lo que sucedió en el último día. Todo eso lo tengo rápidamente. Mirad aquí, vemos en el gráfico, ¿vale? Por ejemplo, quiero ver qué sucedió en el último día. Pues en el último día lo que ha ido haciendo el precio, ¿vale? Las últimas horas, pues las últimas horas que ha ido haciendo el precio. Y de ahí en adelante toda la información que me pueda ir aportando, ¿vale? Es importante que cuando yo ya tengo bloqueado, acotado, controlado, no sé cómo decirlo, pero enclaustrado al precio en una temporalidad, el precio durante ese tiempo puede hacer lo que le dé la gana, pero va a dejar un registro. Ya lo tengo, es como el genio dentro de la botella, ya lo tengo. Ahora ya quiero ver qué ha dibujado el genio dentro de la botella. Y por lo tanto es muy, muy importante a la hora de centrarme sobre lo que él en esa hora ha redactado, ha escrito, ha graficado, ¿vale? Ángel, vamos a dejar todo el material colgado para que puedas disponer de él en vídeo. Las diapositivas por norma no nos deja XM porque son de su propiedad, pero ya que lo hacemos para ellos, pues obviamente ponen su sello y es de su propiedad, pero el resto lo vais a tener compartido en el canal sin ningún problema, ¿vale? Muy bien. Muy bien, pues seguimos, chicos. Os decía que una de las ventajas es que sabemos qué ha hecho en ese último bloque temporal. Segundo, aporta mayor información que otro tipo de formaciones. Por ejemplo, hay formaciones con el precio, incluidas las barras chartistas, que son súper antiguas, como que el que dice, pero también son muy famosas, porque muchos de los analistas que hoy en día podemos ver en muchos de los libros que estudiamos, pues han utilizado estas, ¿vale? Tercero, muestran fácilmente los sentimientos de compradores y vendedores, es decir,
lo que ha sido más intención de compra o de venta y lo que no ha sido intención de compra o de venta. Es decir, en el cuerpo real de la vela, ahora hablaremos de esto, estaremos viendo lo que es la intención de compradores y vendedores y en las sombras veremos lo que no ha habido de intención entre compradores y vendedores o por lo menos lo que no ha finalizado un comprador o un vendedor, ¿vale? Luego, importante también, que son indicadores visuales bueno, en esa formación del precio, que no falla. Si el precio tenía un agotamiento y ha dejado mucha mecha en esa vela, pues obviamente ha habido un rechazo a un nivel, a una zona, a un entorno. Y por lo tanto tenemos que tenerlo en cuenta. Como digo, son el mejor complemento en la formación de patrones chartistas con el precio. Es decir, si hay un momento donde el precio está haciendo algo que no está muy identificado por nosotros, pero que tenemos la suerte, y eso es verdad, de que nos aporta mayor información gracias a que ya vemos si ha sido alcista o bajista, ahora nos puede dar la seguridad de meternos. Pues no sé, después de un hombro cabeza a hombro, o después de una cuña, o después de un banderín, y veo que efectivamente el precio sale de ahí con un tipo de vela, me da mayor seguridad, ¿vale? Pues seguimos, chicos. Ahora nos vamos a la parte importante que creo que debe de saber todo trader. Y es dentro de los patrones de esas velas, de las velas que van surgiendo dentro del mercado, nosotros tenemos que entender qué ha sucedido, qué está pasando y hacia dónde se puede orientar el precio de aquí en adelante. Vamos a irnos al gráfico a poder verlo, ¿vale? Pero justo antes quiero que, porque en el gráfico vamos a ir respondiendo preguntas como esto. ¿Qué información nos da la vela? Las solicitudes que puede tener de compra y venta, por qué son de diferente color, qué pasa con su tamaño, qué tiene que ver este tipo de significado dentro de la información que me puede dar a mí como trader. Y por supuesto, si van separadas o van juntas. Si una vela está aislada y ha hecho algo importante, ¿dónde está? ¿Y por qué es importante? Es decir, ¿dónde está el contexto sobre el cual tengo que enfocarme dentro de esa vela, ¿vale? Y luego, y esto lo vamos a ver en el gráfico enseguida, pero luego tenemos que también identificar, y muy fácil, lo vais a ver siempre, una y otra vez es lo mismo y se reduce siempre a ver lo que ha sido la apertura, lo que ha sido el cierre, lo que ha sido el máximo y el mínimo de la vela. Tanto de si la vela va para arriba como la vela va para abajo, vais a tener ese tipo de información sin ningún problema, ¿vale? Mirad, si en este caso, vamos a dibujar, la vela comenzó aquí. Esta es la apertura, ¿vale? No sé por qué, pero aquí le falta información. Esta es la apertura, ¿vale? Esa apertura lo hizo aquí y obviamente como fue de avance alcista, ¿vale? Está la vela hacia arriba, el precio finalizó hasta aquí. Pero no fue solo lo que hizo la vela. Es decir, hubo más que estuvo haciendo. Lo primero es que si seguramente abrió aquí, vino a hacer un mínimo, ¿vale? Que está identificado justamente aquí. A pesar de que aquí está la apertura, aquí está el mínimo. Y de ahí en adelante subió posiblemente hasta aquí e hizo un máximo. Y posiblemente cerró aquí, ese sería el cierre, haciendo ya que finalice ese bloque temporal, el que sea. Si era de una hora, si era de 5 minutos, si era de 15, lo que sea, ¿vale? Por lo tanto, tenemos una información muy eficaz. Apertura, máximo, mínimo y cierre, pero también la dirección hacia dónde ha ido. Y dentro también de la dirección tenemos dos cosas importantes. Uno es el cuerpo real, ¿vale? Por ejemplo, es todo este contenido. En este caso, la apertura estuvo aquí y el cierre estuvo aquí. El máximo estuvo arriba y el mínimo sigue abajo, ¿vale? Pero en este caso fue con dirección bajista. Pues el cuerpo real, que es esto, el contenido, el color, nos indica siempre hacia dónde ha habido más fuerza de compradores o vendedores, pero las sombras, es decir, esto, las mechas, como queráis llamarlo, nos indican también qué tipo de batalla han luchado. Entonces, cuando juntamos la información, y ahora vamos a verlo en el gráfico, tenemos gran sentido para poder orientar nuestra operación hacia arriba o hacia abajo. Es muy, muy importante, ¿vale? Por aquí nos preguntan, ¿analizamos también en time frame para scalping? Sí. De hecho, hay un entrenamiento especial para scalping que tenemos con la acción del precio, ¿vale? Tipo de velas que se van a ver, pues sí, vamos a verlas enseguida. Pero primero quiero explicaros dentro del gráfico qué es la información más evidente que una vela nos suele dar, ¿vale?
Mirad, dentro de un gráfico, me da igual, vamos a poner, por ejemplo, 5 minutos. Vamos a irnos a este caso, más cerquita de aquí. Mirad, este tipo de vela alcista difiere sobre este tipo de vela alcista, como veis aquí, porque este tuvo esta envergadura, esta distancia del cuerpo real. Aquí arriba no tiene mecha, ¿vale? ¿Vale? No tiene mecha. Aquí sí que tuvo mecha o sombra. En cambio, al revés es lo que sucede con la siguiente. Aquí no hay ninguna sombra, obviamente si hay un mínimo, que es donde empieza el precio, que el precio de apertura es el mínimo, coinciden, y sí que hay un máximo que está aquí arriba, y el cierre, que fue aquí, ¿vale? Ese es el cierre. Pero fijaos bien que entre una y otra, ¿cuál es mayor? ¿La número 1 o la número 2? ¿Cuál sería la mayor? A ver qué me lo dice. La 2, efectivamente. ¿Por qué la 2 es mayor? Porque la distancia de ella, vamos a verlo, que es mucho más distante, ¿no? Mirad que es que ha sido más distante que la otra, ¿lo veis? La otra ha sido prácticamente 2/3, un poquito menos que esta. Muy bien, pues vamos a entender qué ha sucedido ahí dentro. Punto 1, y muy importante. La solicitud, bueno, antes de todo, el tiempo es el mismo. Una vela de 5 minutos, las dos. Las dos tienen 5 minutos. Esta vela tuvo 5 minutos para hacer este tipo de distancias, ¿vale? De mínimo a máximo hizo esto. Y esta también tuvo 5 minutos para hacer de mínimo a máximo esto. Hemos visto que una ha corrido más que la otra, ¿vale? Pero ¿por qué? Vamos a entender qué sucede dentro, porque en cuando entendamos esto, vamos a ver la formación de las velas de otra forma. Número 1. Si las velas son de igual tamaño en temporal, es decir, si de igual duración, perdón, si tienen la misma duración cada vela, ¿por qué una avanza más y otra avanza menos? Pues obviamente la respuesta es porque ha habido más solicitudes en esa vela para que avance más, en este caso hacia esa dirección. No tiene por qué haber más solicitudes en el conjunto, pero sí más solicitudes hacia esa dirección, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo. Imaginad que esta vela que ha tenido esta distancia, vamos a dibujarla bien, esta vela que ha tenido esta distancia ha tenido, no sé, 25 ticks. Es decir, las intenciones de compradores y vendedores han sido 25 en 5 minutos, ¿vale? O mejor dicho, 125. Vamos a hacer un poquito más real, ¿vale? 125 ticks durante 5 minutos que compradores y vendedores han estado luchando, de los cuales al final hay un resultado. Y es que, pues vamos a imaginar, 100 ticks han sido positivos, es decir, de compra, y 25 ticks han sido, de esos 125 han sido negativos o de venta. Por lo tanto, han ganado los alcistas, por eso es una vela alcista, y también por eso dejaron mecha, porque hubo un intento primero de los bajistas que intentaron tomar el control, pero no lo lograron hacer. Y por lo tanto después empezaron todos los compradores a llenar todo esto con esos 100 ticks para que pudiese subir. Al final hemos tenido que de esos 125 ticks, esa vela ha subido X, no sé, 5 pips, o 10 pips, o 20 pips, me da igual. La distancia, imaginad que sean 20 pips, me da exactamente igual la distancia, ¿vale? Lo importante es lo que sucedió por dentro, que hubo de 125 solicitudes o ticks, básicamente para que lo entendáis, vamos a verlo. Estos son ticks, lo que hay aquí dentro, ¿vale? Esto que se está moviendo son los ticks, ¿lo veis? Que son ticks de solicitud, compra o venta. Dentro, obviamente, de una horquilla que está montada en compra y venta, ¿vale? Pero en cualquiera de las dos líneas, fijaos, porque son los ticks de solicitud, ¿vale? Pues ha tenido, en el ejemplo que hemos puesto, 125 ticks durante 5 minutos, pero 100 han sido alcistas y 25 han sido bajistas. Al final, ¿quién ha ganado la batalla? ¿Alcistas o bajistas? Los alcistas, efectivamente. Los alcistas han ganado la batalla. Por eso ha sido una vela alcista. Pero, ¿qué sucedió en comparación con la otra vela? Exactamente, los bullish. ¿Qué sucedió con la otra vela? La otra vela, posiblemente, perdón, aquí está. La otra vela, que también es una duración de 5 minutos, posiblemente tuvo, en vez de 125, a lo mejor tuvo 155 ticks. ¿Vale? De los cuales
45, por ejemplo, fueron negativos y el resto, 110, fueron positivos. ¿Vale? Por eso también es una vela alcista, porque hay más intención de compra, pero ha sucedido de una forma diferente, ya que vemos la mecha por arriba, es decir, en este caso la sombra de la vela, es porque hubo al final más poder de bajistas intentando darle la vuelta, que era imposible porque ya había 110 solicitudes de compra. Por lo tanto, esas solicitudes de venta no han podido con la vela y por eso es una vela alcista. Pero ojo, la intención, la información que podemos extraer cuando vemos, esto es un tipo de formación muy especial, se llaman velas de sintonía, hablaremos, si no hoy, el próximo día os prometo que podemos hablar de esto para que sepáis cuándo hay un momento de giro a través de la vela de sintonía. Algo que estuve en un seminario en directo en la sede de Intereconomía, estuvimos explicando esto y fue muy gratificante para todos los asistentes porque por fin entendían cuándo el precio cambiaba de un lado a otro y el por qué, ¿no? Por qué hacía ese tipo de giros. Pero hoy, para no liaros, simplemente entended esto, que esta vela, que es alcista, ha tenido un tipo de información y ha dejado dentro de las solicitudes de TICS una información muy importante y era que querían darle la vuelta al precio para arriba, pero en cambio esta, después del impulso, le quieren dar la vuelta para abajo, ¿vale? No significa que la tendencia que han creado esos microimpulsos de las velas va a ser bajista o alcista. Significa que va a haber un recorte o un retroceso o una compresión del precio durante un tiempo, ¿vale? ¿Que esto se propaga durante el tiempo? Entonces sí, están alineando para darle la vuelta al precio, ¿vale? Esto quiero que quede claro desde el principio. Muy bien, ya vamos atando algunos conceptos. Por aquí preguntan, ¿los intervalos entre una vela y otra, ya sea alcista o bajista, qué significa? O sea, ¿qué se hace que se formen diferentes velas en el transcurso de una temporalidad? Vale, estás hablando de un concepto que lo explicamos de otra forma. Estamos hablando de la multitemporalidad, es decir, que podamos ver fracciones de velas dentro de otras, ¿vale? Por ejemplo, aquí estamos siendo capaces de poder ver velas de una hora, como veis aquí, que son las grandes, las rojas y las verdes, y por dentro, ¿de qué han estado compuestas? Pues de 12 velas de 5 minutos. Pero 12 velas de 5 minutos, ¿qué ha pasado? Pues algunas más alcistas, otras bajistas. Unas durante un tiempo más laterales y otras que han evolucionado, etcétera, etcétera. Somos capaces de hacer una radiografía por dentro del precio con el price action para poder entender cómo está evolucionando, ¿vale? Cuando somos capaces de formar un compendio entre ya sé qué tipo de vela hay y qué tipo de situación o contexto tiene el precio, entonces es cuando determinamos o lo llevamos hacia los patrones, ¿vale? Algo que quiero explicaros en breve. De momento, lo que sí que quería es que este concepto que hemos estado mencionando no se escape, que seamos capaces de poder entenderlo aquí, ¿vale? Con este tipo de velas que estábamos viendo, ¿vale? Es muy importante ver que todas son velas del mismo bloque temporal, 5 minutos, pero no todas han tenido el mismo número de ticks, no todas han tenido el mismo número de solicitud de compradores y vendedores, y no todas han aportado una información de más compradores o más vendedores hasta que no salen de su propio entorno o han compensado con el entorno de la siguiente. Es decir, para que entendáis, si esta vela que estaba aquí ha tenido una vela que le llamemos interna, ¿vale? O dos, me da igual, o tres, o las que te haya tenido, esta es la vela dominante. Por lo tanto, hasta que no se produzca una que atraviese o por arriba o por abajo, no voy a prestarle mucha atención a quién se ha llevado el control de esos ticks, porque esta sigue siendo la vela dominante, ¿vale? Es muy importante. Bueno, en este apartado que os tengo que explicar. Cuando explicamos a los alumnos el cómo ver por dentro y el cómo meterse en una operación y el por qué, pues obviamente sí es importante lo que está haciendo en ese rango, por así decirlo, ¿vale? Pero es importante cuando solo estamos mencionando el tipo de vela que no va a haber nada más relevante hasta que salga de ese entorno que en ese momento ha aglutinado o ha enrangado el precio, ¿vale? Muy bien. Seguimos un poquito con nuestros conceptos sencillos. Recordad que son conceptos sencillos todavía para el día de hoy. Vamos a ver el tipo de velas, ¿vale? Como veis, vamos a enfocar primero aquí.
hay un cuadro muy sencillo donde vamos a ir viendo poco a poco la fuerza de esas velas. Es decir, de más alcista a menos alcista. ¿Por qué? Porque hay más cuerpo real con más intención. Obviamente es verde, hemos visto que ha tenido la apertura desde abajo y ha finalizado arriba, y ese avance pues indica en este caso fuerza compradora. Pues cuando lo veamos con más cuerpo y menos mecha, es de un significado, en este caso, más comprador. Cuando lo veamos con más mecha, pues entonces en este caso tenemos un poquito menos de intención compradora, aunque sigue siendo una vela alcista por el color. Y porque, recordad, los ticks que han ganado en esa lucha han sido más los compradores que los vendedores. Pero no significa que totalmente vayan a llevarse el control. Significa que han dejado un registro alcista, en este caso con mucha mecha sería poco alcista, y también sabemos que de ahí en adelante, dependiendo del contexto, podría dar situación a un giro o a un recorte o simplemente a una continuidad, ¿vale? Muy bien. Igual en el caso bajista, de más bajista a menos bajista, porque vemos que hay mayor cuerpo, ¿vale? Aquí un poquito de mecha, aquí ya tiene que haber un poquito más de mecha por los dos lados, aquí también mecha, mucha mecha, por lo tanto empezamos a tener con esa sombra o esa mecha de la vela, cuidado porque empezamos a tener la posibilidad de que el precio pueda empezar a girarse. Así que mucho ojo con esto, ¿vale? Bueno, como reseña está bien, pero tenemos que entender que la información que nos da el Price Action, pues sea con una vela o sea con un conjunto, es muy importante. No necesitamos indicadores, ya tenemos ahí directamente toda la información. Es muy importante porque está relacionada a qué ha sucedido en una fracción de tiempo y también acerca del movimiento que va a venir. Va a venir un movimiento de mucho avance o de poco avance, pero nos lo va a dictar, nos lo va a ofrecer como información justamente las velas previas a ese movimiento. Como digo, nos va a dar el movimiento o la intención del precio, suceda lo que suceda, acompañe quien acompañe, vamos a tener de ahí en adelante una información muy importante. Y un requisito que siempre le vamos a poner es que cada vela tiene su propia expectativa de pago, por así decirlo. Cada vela con un significado de alcista o bajista va a tener una evolución. Da igual si estamos mirando el entorno, el tamaño, la dimensión, por así decirlo, del cuerpo, en este caso evolucionando hacia arriba, o lo vamos a ver como un tramo total. Dependiendo de si estamos en un entorno u otro, vamos a hacerle más caso a que el cuerpo real debe de multiplicarse, debe de avanzar como poco el avance que haya tenido en esa primera vela, la vela número uno, o si hay mucha mecha o dependiendo de la situación donde esté esa mecha, vamos a entender que va a haber pues a lo mejor un giro, una continuidad, y por lo tanto vamos a ver que se puede incluso duplicar el total, la dimensión total de esa vela, ¿vale? Como digo, es algo que explicamos en largo y tendido para nuestros alumnos, pero como reseña quiero que al menos sí que podáis tenerlo claro y que podáis aportarlo como información cuando estéis operando, ¿vale? Muy bien, seguimos adelante en algunas cosas que creo que también pueden ser muy relevantes. La mayoría de gente, aunque hay 5 o 6 tipos de velas muy especiales que nos pueden ayudar a poder aportar mucha información a nuestra entrada, básicamente hay de esas 6, 3 muy significativas que van siendo los disparos habituales o gatillos que utiliza todo el mundo, ¿vale? El más común o más típico, lo he traído hoy aquí, es el engulfing o la envolvente o bueno, se puede llamar de muchas formas, ¿vale? Pero básicamente es una vela que crece al lado de otra y que la cubre con toda, con total, bueno, dimensión, porque la otra era más pequeñita. Entonces, una vela envolvente o una vela en este caso, que haya, bueno, le dicen engulfing, pero que haya sido totalmente absorbida por la otra, está dando un sentido, en este caso, de giro de talla en adelante. Por lo tanto, es algo que podéis, dependiendo del contexto, utilizar. Por ejemplo, si hay una vela bajista que es pequeñita y viene otra que es una envolvente y la cubre totalmente, de principio a fin, porque obviamente fijaos bien que empezó aquí arriba, pero terminó aquí abajo, pues esto es un patrón muy importante de giro, ¿vale?
Si realmente quieres vivir del trading, en la descripción encontrarás acceso a mi formación de pago, desde el método Iceberg, que es el entrenamiento más sencillo, hasta otros entrenamientos más completos. Miles de personas ya han tenido algún tipo de formación conmigo, obteniendo rentabilidades superiores al 50% en algunos casos. Si realmente te tomas esto en serio y estás totalmente comprometido, puedes reservar una llamada completamente gratis conmigo y yo mismo te mostraré lo que este entrenamiento puede hacer por ti. Si no estás preparado para entrar, no pasa nada, sé que esto es para los más comprometidos, pero nosotros nos vemos en el siguiente vídeo.